Hola queridos hermanos, reciban todos ustedes un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 7 del segundo trimestre de este año. El título de la lección es El pueblo especial de Dios. En esta semana vamos a estar estudiando el libro del profeta Miqueas, uno de los profetas menores. Y vamos a estar viendo temas de grande impacto que van a impactar nuestra mente, porque vamos a ver un punto de vista diferente de cómo usualmente nosotros los creyentes vemos lo que Dios pide de nosotros. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta cuál era la agonía del profeta Miqueas, por qué él sufría, gemía y clamaba como una avestruz. También vamos a entender quiénes maquinaban maldad aún en sus camas cuando estaban próximos a dormirse. Y vamos a darnos cuenta también de algo tan interesante: por qué Dios promete un gobernante que tendrá vara de hierro y que él reinará sobre todas las naciones. Y como si fuera poco, vamos a descubrir qué es lo que Dios pide y por qué es bueno para Dios. Este es un tema grandemente importante y comprendernos puede llevarnos a entender plenamente la salvación. Y para finalizar en esta semana, vamos a ver cómo Dios ve los pecados ya confesados. Estudiemos la lección de esta semana, recibamos esta bendición que se encuentra en la lección El pueblo especial de Dios, el libro de Miqueas. El versículo a memorizar para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, el versículo número 8. Dios dice así a través de la Biblia: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El profeta Miqueas está diciendo: Dios ya te ha declarado lo que pide de ti. Pide tres cosas Dios básicamente. Número uno, dice que hagamos justicia. Hacer justicia es conducirse justamente, o sea, de una manera piamente, piadosamente, justamente. Y número dos, necesitamos amar misericordia, o sea, que sea nuestro primer pensamiento en todo lo que pasa en la vida, ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Y tercero, dice, lo deja como de último, pero cuando deja de último, está dejando lo mejor. Ese es el pensamiento hebreo. Lo último era lo mejor. Entonces lo mejor es humillarte ante tu Dios. Estos son los requerimientos de Dios para todo su pueblo en la lección de esta semana. En medio de la peor apostasía, Dios está dispuesto a perdonar y a sanar a su pueblo. Es la declaración del pensamiento clave. El profeta Miqueas ministró durante los periodos más oscuros del pueblo de Israel. Y estamos hablando de manera particular del reino del sur, porque en este entonces el reino del norte ya había prácticamente sido destruido. Asiria puso fin al reino del norte y por eso él está hablando ahora al reino del sur específicamente, de manera particular al pueblo de Judá, donde alguna vez estuvo también predicando el profeta anterior del que hablamos la semana pasada. Miqueas podía ver el mal y la violencia que penetraban lentamente allí en Judá. ¿Y saben qué? Él predicó de los pecados fatales, de la deshonestidad, de la injusticia, del cohecho y la desconfianza que se había creado en el pueblo de Judá, producto de que los líderes tenían una conducta totalmente contraria a lo que profesaban como su fe. Miqueas fue el primer profeta bíblico que predijo la destrucción de Jerusalén. Posiblemente hubieron otros también que declararon la destrucción de Jerusalén, pero Miqueas fue el primero. Miqueas ofreció palabras de ánimo y dijo: el líder ungido del Señor vendrá desde Belén. El Mesías sería el líder que salvaría a Israel y hablaría paz a las naciones.
Esto vamos a estar considerando durante esta semana en la lección El pueblo especial de Dios. Descubramos qué nos dice la lección del día domingo con el tema que es la agonía del corazón del profeta. Muy bien, la lección del día domingo es una de esas lecciones que abre el corazón del profeta que está declarando lo que ha de acontecer. Miqueas capítulo 1 del 1 al 9, en esa parte el profeta invita a toda la tierra a presenciar el juicio de Dios. Y cuando él habla sobre el juicio de Dios, él llama al pueblo a ver su pecaminosidad, pero de manera particular llama al pueblo de Jerusalén y al pueblo de Samaria. Estas dos ciudades eran prácticamente el ejemplo más oscuro de lo que estaba pasando con la nación del pueblo de Israel, en particular el pueblo de Dios. Estas dos ciudades serían las primeras en sufrir la destrucción. En el pensamiento judío, el concepto destructivo produjo una verdadera tensión en la vida del mismo profeta. En otras palabras, el profeta mismo fue sometido a una grande tensión, a un gran estrés, por causa de que su llamado profético lo unía con el propósito de Dios. Nunca ha sido fácil ser profeta, nunca ha sido fácil declarar tanto el juicio como la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que se va a oponer, gente que se va a poner contraria, y lo más terrible es declarar calamidad, desastre y destrucción sobre el pueblo sobre el cual mismo tú perteneces, o a ese mismo pueblo tú amas. Ciertamente hay muchos que son enemigos de la verdad, y el profeta se encontraba con ese tipo de escenario, de tal manera que al declarar los juicios, él mismo sentía dolor en su corazón. Tanto así que el versículo 8 y el versículo 9 de Miqueas capítulo 1 dice lo siguiente: por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, y haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. ¿Por qué? Porque la llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. O sea, toda la calamidad, todo el desastre, el visionario de Dios, el profeta de Dios, dice, aullo como chacal, lamento como avestruz. Imagínense usted, él estaba haciendo una comparación de su quejido, de su lamento, con los chacales, con el avestruz. Pero lo más terrible dice que esta calamidad llegó hasta mi pueblo, hasta la puerta de mi propio pueblo. Profetizar, como dije, jamás ha sido fácil y jamás lo será. Porque aquel que profetiza también como ser humano es sensible a la voz de Dios. Es sensible a aquellos que se pueden perder por no obedecer la voz de Dios. Los profetas de Dios estaban muy involucrados en los mensajes que proclamaban. No se alegraban de hablar de las cosas terribles que sucederían. Aún a menudo usaban lamentos para expresar sus relaciones ante los desastres que se aproximaban. El dolor que sentía el profeta Miqueas realmente era verdadero, tanto así que se compara a Miqueas con el profeta Isaías. Isaías dice que estuvo por 3 años, caminó desnudo y descalzo como una señal visible de la vergüenza que traería la calamidad. Imagínense ustedes que el profeta Isaías estuvo de esta manera avergonzado. Igual manera se sentía Miqueas. La lección de esta semana o de este día en manera particular nos llama la atención a las calamidades y el sufrimiento y la vergüenza y las confrontaciones que tuvo la señora White durante su ministerio profético. Así es que ninguno que quiera seguir al Señor se le puede decir que va a tener una vida de rosas y que la vida va a ser fácil. Van a enfrentar oposición. Un profeta que viene y declara maldición o destrucción sobre el pueblo y su corazón no se conduele, hay que reflexionar en qué lugar se encuentra parado. Así es que si alguna vez sufrimos por nuestra culpa, es por nuestra culpa, pero si sufrimos por la causa del Señor, dice Primera de Pedro capítulo 4 versículos 14 al 16, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Así es que ninguno de vosotros padezca ni por homicida, ni por ladrón, ni tampoco por malhechor, mucho menos
por entremeterse en lo ajeno. O sea, si usted sufre agonía por la causa de Dios, amén, es bienaventurado. Pero si sufre por meterse en las cosas donde no debe meterse, si sufre por robar, por matar, por hacer alguna cosa contraria a la voluntad de Dios, no diga que es Dios el que le causa vituperio, son consecuencias de su maldad. Así que la agonía del corazón del profeta, él abre su alma y dice, miren, sufro con ustedes por las calamidades que vendrán, vuélvanse a Dios. Esta fue la lección del día domingo con el tema que fue la agonía del corazón del profeta. Estudiemos y aprendamos de la lección del día lunes con el tema que es los que maquinan iniquidad. En este día vemos en el libro de Miqueas, en el capítulo 2 y el capítulo 3, cuáles eran los pecados que amenazaban con traer juicio y calamidad al pueblo de Judá. Y podemos ver en el capítulo 2, el versículo 1 dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. ¿Qué es lo que estaba pasando? El liderazgo, el pueblo estaba sufriendo porque el liderazgo que tenían estaba corrompido. Cuando el rey Acaz fue el que llegó a gobernar y a reinar, lo que sucedía eran cosas terribles. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la viña de Nabot, que es parte de la historia, como aquel hombre obstinado de manera arbitraria se posesionó de la viña de Nabot. Hay de aquellos que en sus camas piensan iniquidad, codician, roban, oprimen y cometen crímenes, dice el profeta. Los príncipes de Jacob y los jefes de Israel, amáis lo malo, amáis la oscuridad, amáis las tinieblas, se comen al pueblo. Eso es lo que decía el profeta Miqueas. Pero ese no era el problema principal, ese era solamente el síntoma del problema. El problema principal radicaba en que ellos creían, a pesar de estar haciendo lo malo, creían que tenían el favor de Dios de su lado. Y los profetas que pululaban en ese entonces daban profecías que les hacían endulzar el oído a aquellos líderes que estaban en una posición prácticamente contraria a la voluntad de Dios. De tal manera que los profetas falsos eran más que aquellos que ponían oscuridad, ponían tinieblas en el camino de los líderes, y por ende el pueblo sufría la opresión, el despojo, la rapiña. Era todo pura abominación. La ascensión de Acaz al trono puso a Isaías y a sus compañeros frente a las condiciones más espantosas que cualquiera que hubiera existido hasta entonces en el reino de Judá. Sión va a ser, decía el profeta, va a ser arada como la tierra, y Jerusalén va a quedar en un montón de ruinas, no va a quedar nada sobre ella. Como dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. El mismo espíritu que impulsó a profetizar a Isaías fue el mismo espíritu que impulsó a predicar y a profetizar a Miqueas. Y de igual manera el mismo espíritu que impulsó, el Espíritu Santo que impulsó a Cristo a decir, de este templo no va a quedar ni piedra sobre piedra. Y ellos se airaron, ellos se enojaron, lo rechazaron. Ese pueblo estaba dado a la idolatría y se dejaban persuadir por los profetas falsos. Las divinidades paganas eran sus dioses, y esos profetas falsos traían de manera, podemos decir, adulativa, sacaban ventaja. ¿Por qué? Porque ellos profetizaban por dinero. Algunos sacerdotes estaban enseñando por precio, sin embargo, los caudillos de la apostasía conservaban la forma del culto y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. En otras palabras, le pagaban a los profetas les profetizaban lo que querían oír y ellos creían que estaban de parte de Dios. Estas eran unas condiciones bien terribles. Miqueas, el profeta, dio su testimonio, y algunos profetas de Sión blasfemaban al aseverar que se apoyaban en Jehová y que mientras edificaban a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia, se jactaban así: no está Jehová entre nosotros, vendrá mal sobre nosotros. Claro, ellos se ponían en la posición de que Dios estaba con ellos,
Y ellos mismos razonaban, si Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero estaban mal. Entonces, esta es la advertencia del profeta. ¿Para qué? Para que se evite el engaño. Porque algunos dicen, todavía algunos dicen, de algunas iglesias y aún dentro de nuestra propia iglesia, pudiéramos jactarnos de que Dios está con nosotros. La pregunta es, ¿estamos Dios con nosotros realmente? Así que, ¿somos nosotros realmente el pueblo de Dios? Y si lo somos, entonces debemos de conducirnos y dar testimonio de que somos realmente hijos de Dios. Solamente así vamos a ser inmunes ante toda calamidad que pueda venir. ¿Por qué? Porque el que confía en Dios será como el monte de Sión que no se mueve. La terrible verdad era que precisamente porque tenían una situación especial delante de Dios, eran tenidos por muchos más culpables por sus pecados. En otras palabras, mucha luz, mucho peligro, más privilegio, más responsabilidad, más deberes, más responsabilidad moral y espiritual tenemos. Las bendiciones, la protección y la prosperidad que serían de ellos estaban condicionadas a la obediencia a sus mandatos. Los que maquinaban iniquidad en sus camas, al día siguiente se levantaban para cometer crímenes. Y esto es a lo que se refirió el profeta. Hemos de tener mucha prudencia en que estemos confiando en nosotros, que tenemos la verdad, que somos el pueblo de Dios. Hemos de confiar en Jehová, porque Él es nuestro Señor, y en Jesucristo nuestro Salvador. Descubramos y aprendamos la lección del día martes con su tema, que es un nuevo gobernante de Belén. Muy bien. La lección del día martes es un tema poderoso porque en él nos muestra lo que es un nuevo gobernante de Belén. Y lo que sucedía en aquel entonces, en los tiempos de Miqueas, era una situación bien terrible. Resultaba que tanto los sacerdotes se habían corrompido tanto que profetizaban por dinero profecías falsas. Asimismo, los líderes, en otras palabras, los gobernantes políticos del reino de Judá también estaban corrompidos, se acostaban pensando maldad y se levantaban por la mañana a cometer terribles crímenes. Y como consecuencia, el pueblo se mantenía en una condición deplorable. Asimismo, no tenían acceso a la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban corrompidos. Y de esta manera, en el libro de Miqueas, el humor cambia a menudo de manera bien drástica, del abatimiento a una esperanza sublime. Esta esperanza se ve en una de las profecías mesiánicas más famosas. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judea o de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí esta profecía es una de las profecías más hermosas. ¿Por qué? Porque en medio de tanta oscuridad, el pueblo que andaba en tinieblas, dice la Escritura, luz le resplandeció. Y esto no es otra cosa más que el verbo que era en el principio, que era el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y este verbo se hizo hombre, dice, se hizo carne. Por él todas las cosas fueron hechas. Sin él, nada de lo que es podría ser hecho, porque en él estaba la vida. Belén era una ciudad bien pequeñita, donde había nacido también David, que era el hijo de Isaí, aquel que una vez el profeta Samuel ungió para ser el rey de Israel. Asimismo, por incomprensible que sea para nosotros, o para nuestras mentes finitas, el bebé que nació era Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. El Dios creador tomó sobre sí la humanidad, y en esa humanidad se ofreció como sacrificio por nosotros o por nuestros pecados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro líder, no hay otro sacerdote más poderoso, el mejor, el sumo y gran sacerdote llamado Jesucristo, el único y el gran líder, rey de los cielos y la tierra, rey de tu vida y rey de mi vida, se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, porque ante Él se ha de doblar toda rodilla
y toda boca de confesar de que Cristo Jesús, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el Creador, Él es el sustentador de todo lo que vive y se mueve. Un gobernante de Belén nos ha demostrado que en realidad en este mundo de oscuridad hay luz y se llama su nombre Jesús, el admirable consejero, Dios fuerte, el príncipe de paz. Estudiemos y disfrutemos la lección del día miércoles con el tema que es lo que es bueno. Muy bien. En este día, el día miércoles, es una lección de lo que Dios muestra qué es lo que realmente es bueno para con sus ojos, no para con nuestros ojos. Resulta que al principio, en Miqueas capítulo 6, Dios dialoga con su pueblo y presenta aquí una confrontación con su pueblo, enumerando todas las cosas que Él hizo en favor de ellos. En respuesta, el adorador viene al templo y pregunta qué puede hacer para agradar a Dios. Jehová, dice el libro de Miqueas, tiene un pleito con su pueblo y le pregunta, ¿qué es lo que te he hecho? ¿En qué te he molestado? Pregunta Dios. Acuérdate que te saqué de Egipto, te traje por el desierto, te di libertad. ¿Y qué es lo que he hecho yo en tu contra? Es lo que está preguntándole Jehová. Entonces Él le da una recomendación. El profeta declara que Dios ya ha revelado lo que Él quiere por medio de las enseñanzas de Moisés. Ahora, el pueblo reflexiona y dice, ok, está diciendo Dios que estamos haciendo algo que a Él no le agrada. Entonces dicen ellos, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Y escucha lo que dice el versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con un holocausto o con un becerro de 1 año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? O sea, la ofrenda. ¿Daré a mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, si Jehová no se agrada con los becerros, con los carneros, con el aceite, voy a dar en sacrificio a mi hijo. O sea, estaban pensando ellos, en expiación por mi pecado, voy a entregarle. La mentalidad de ellos era tan aberrante que llegaron a considerar la posibilidad de entregar en sacrificio a sus hijos para poder calmar lo que ellos creían era la ira de Dios. Ahora entonces Dios aquí le dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente pide hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas 3 cosas, simples, sencillas, sin complicaciones. Número 1, Dios pide hacer justicia. Hacer justicia es conducirse justamente, conducirse piamente, conducirse santamente. Y número 2, amar la misericordia. ¿Por qué? Porque si de gracia hemos recibido, hemos de dar de gracia. Y solo de esta manera podemos encontrar misericordia y ser misericordiosos unos con otros. Y número 3, que es realmente la importante, dice, y humillarte ante tu Dios, o andar con reverencia, o caminar rectamente, humildemente, delante de nuestro Dios. Los sacrificios y los servicios sacerdotales no eran la primera preocupación de Dios. El supremo deseo de Dios era tener un pueblo que actuara con justicia hacia sus vecinos, con devoción consistente y amor hacia Dios. La ofrenda más generosa que el pueblo puede dar a Dios es la obediencia. De tal manera que Dios no necesariamente se agrada de que se le traigan ofrendas, que se le traigan cosas. Él lo que pide es un corazón contrito, humillado ante su presencia. En la Biblia dice, el corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. Así es que esto es lo que es bueno delante del Señor. Que seamos humildes, sencillos, mansos como palomas, prudentes como serpientes, pero ante todo ser humildes de corazón. Y ciertamente esto no es lo mismo tener conocimiento de la verdad que conocer la verdad, que experimentar la verdad en nuestros corazones. Recuerde que Dios es verdad, su palabra es verdad y su espíritu también es verdad. O sea, ¿qué es lo que es bueno entonces? Que andemos humildemente delante de nuestro Dios, que nos humillemos ante su presencia, que no hagamos lo que hizo el profeta Balaam.
que por precio y por dinero quiso maldecir al pueblo de Dios, pero Dios le tornó la lengua en bendición. Así es que, como dice aquí, la justicia es algo que la gente hace cuando es impulsada por el Espíritu de Dios. Tiene que ver con la equidad y la igualdad para todos, especialmente con los débiles y los impotentes que otros explotan. La bondad significa mostrar amor, lealtad y fidelidad voluntaria libremente a otros. Caminar con Dios significa poner a Dios primero y vivir en conformidad con su voluntad. En otras palabras, hay que hacer lo bueno, hay que ser obediente ante Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, hacer el bien para agradar, glorificar, bendecir el nombre glorioso de nuestro Dios. Descubramos y aprendamos de la lección del día jueves con el tema que es en lo profundo de la mar. Continuemos con la lección de esta semana y recibamos nuestra bendición. En esta lección se mira cómo ve Dios los pecados ya confesados. Y en este estudio hemos encontrado la médula espinal del Evangelio. El libro de Miqueas comienza con una descripción de juicios, pero termina con palabras de esperanza. Hay personas que tratan de explicar o negar la realidad de los juicios de Dios. Hay algunos, al hacerlo, es caer en la trampa en que cayeron los contemporáneos de Miqueas. En otras palabras, negar los juicios de Dios es negar la realidad de que Dios va a traer toda obra a juicio. Quienes creían que Dios nunca enviaría juicios sobre la nación escogida. Eso creían los contemporáneos de Miqueas. Pero entonces, ¿para qué es el juicio? El juicio realmente, aunque trae condenación, también trae salvación. Un juicio se hace para determinar si la persona en cuestión es culpable o no es culpable. Así es que el juicio es necesario. El castigo nunca es la última palabra de Dios. De hecho, el propósito de Dios en su juicio es que usted y yo alcancemos el perdón. ¿Cuándo? Ahora mismo y aquí. El sufrimiento no es lo que Dios desea. Él nos manda esperanza. Y en Miqueas capítulo 7, versículos de 18 al 20, se revela el Evangelio en su pura esencia. El Evangelio es la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Así es que los versículos finales de Miqueas presentan su alabanza llena de esperanza. La pregunta que Dios, ¿qué Dios como tú? En otras palabras está diciendo Miqueas, mire, ustedes adoran a muchos dioses. Los dioses que ustedes adoran, a los que andan siguiendo, tienen que calmar su ira haciendo sacrificios, hasta sacrificio humano. Pero dice Miqueas, ¿qué Dios como tú? Que perdona, que olvida. Dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20. Dice así, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Me encanta lo que dice el profeta porque dice, Él echará en lo profundo de la mar todos nuestros. No se excluye. Aquel que se excluya de ser un pecador, automáticamente se vuelve culpable de ser culpable. Así es que esto es lo que el profeta está diciendo. ¿Qué Dios como tú? No existe otro Dios tan poderoso, tan bueno, tan misericordioso como tú. Nuestro Creador es un Dios de gracia, de perdón. Un Dios que fue a extremos inimaginables para salvarnos de la destrucción, que es con justicia nuestra. Él lo haría por la nación hebrea y lo hará también por nosotros. La promesa de Dios es, daré pues hombres y naciones por ti. Si tan solo por un justo que se encuentre en una ciudad, Dios no destruiría esa ciudad. Si tan solo un justo que siga a Jesucristo, que tiene a Cristo en su corazón, Él no va a destruir. Solamente por un justo. ¿Qué Dios como tú? No hay otro Dios. No hay otro Dios. Nuestra esperanza solo descansa en Dios, quien promete arrojar nuestros pecados a la profundidad del mar. Hay esperanza para el futuro al recordar lo que Dios hizo en el pasado.
Él volverá, oye, me encanta esa palabra, Él volverá a tener misericordia de nosotros. En otras palabras, así como en el pasado, así como te encontraste con Cristo en el pasado y te dio misericordia, Él te va a dar nueva misericordia. ¿Por qué? Porque nuevas son cada mañana su misericordia. Dios en su gracia, Dios en su amor, en su misericordia, Él ve nuestros pecados ya confesados como que están en lo profundo de la mar, donde nunca nadie más puede alcanzarlo. ¿Dónde están nuestros pecados entonces? Están en lo profundo de la mar. Qué hermoso es saber que Dios ha perdonado todas nuestras iniquidades y que lo ha echado en lo profundo de la mar. Estudiemos la conclusión de esta semana, recibamos total bendición con esta tremenda lección. ¡Wow! ¡Qué maravillosa lección hemos recibido durante toda esta semana! La lección, el pueblo especial de Dios, el libro del profeta Miqueas, nos ha abierto la puerta de la esperanza y nos ha mostrado el camino perfecto y santo hacia la salvación. Si Jerusalén hubiera conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso a la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad, como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por Dios. Jerusalén no hubiera recibido la destrucción que hicieron aquellos soldados que llegaron a destruir y prácticamente a matar todo el pueblo que se encontraba en esa ciudad. La paloma de la paz hubiera sido de sus muros rumbos a todas las naciones, hubiera sido la gloriosa diadema del mundo. En otras palabras, hubiera sido una nación que hubiera dado testimonio si tan solo hubieran aceptado a Cristo como su Salvador. En esta semana tengo una pregunta especial para ti. Yo quiero confesar públicamente que el conocimiento de la palabra, el conocer esta verdad, esta doctrina que tú y yo tenemos, no me hace merecedor de la salvación. Tampoco, aunque sea parte del pueblo de Dios, como miembro de la iglesia de Cristo en esta tierra, tampoco me hace merecedor de la salvación. La única razón por la cual yo y tú podemos ser salvos es por medio de Cristo. Y en esta hora quiero invitarte a que en el nombre precioso y santo declares aquí públicamente en esta lección, aquí abajo, escribe: si aceptas a Cristo como tu Salvador, como el que te da la misericordia, el mismo que te da gracia y justicia, y es el único que puede darte la salvación. Si tú aceptas una vez más a Cristo como tu Salvador, a ti que tú estás viendo esta lección en esta semana, decláralo aquí públicamente, y yo lo digo ante Dios y ante los ángeles, que en esta hora me humillo ante el Señor y reclamo la salvación que Cristo Jesús me da a través de la autoridad de su sangre, que no tengo que hacer ningún sacrificio, que el conocimiento intelectual o teológico no me hace merecedor de la salvación. ¿Por qué? Porque Él me ha enseñado que es su misericordia. En esta semana recibimos 5 conceptos, 5 lecciones que nos han llevado al conocimiento del Evangelio. La lección, el pueblo especial de Dios nos mostró, número 1, que la agonía del corazón del profeta era terrible. Él tenía temor y tristeza por la destrucción de su pueblo. Y él dijo: hasta la puerta de mi pueblo llegó la destrucción. Y él clamaba como chacal y como avestruz, diciendo y proclamando el dolor que sentía. ¿Qué diremos de la enseñanza número 2? Los que maquinan iniquidad. Algunos se acostaban en sus camas a pensar la maldad para al día siguiente hacer atrocidades, robar, matar, saquear, despojar a sus mismos ciudadanos. Los líderes religiosos y los líderes políticos hacían todo. ¿Y qué diremos del concepto número 3? Un gobernante de Belén. En medio de las tinieblas espirituales, en medio de aquel horror en que vivía el pueblo, tanto líderes políticos como religiosos
allá en Jerusalén, en medio de tanta oscuridad, Dios envía un gobernante de Belén. Pero tú, Belén Efrata, para ser llamada la más pequeña de todas las ciudades, de ti me saldrá el gobernante de Belén. Jesucristo el Señor había de nacer en un lugar humilde, sencillo, y de la ciudad de David, donde había nacido aquel rey que había sido un maravilloso ejemplo del pueblo de Dios. De allí saldría el Mesías, el príncipe. Y ese admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, sería el que traería la luz para gobernar en un gobierno eterno. ¿Y qué diremos del concepto número 4? Lo que es bueno. Hay muchas cosas que para nosotros posiblemente, aparentemente son buenas. Pero ¿saben qué? Solo hay 3 cosas que pide Jehová de nosotros. Número 1, la justicia. Hemos de ser justos porque Dios es justo. Número 2, hemos de tener y alcanzar misericordia, porque si de gracia hemos recibido, de gracia hemos de dar. Y la tercera, que no es la última ni la menor, es humillarnos ante la presencia del Dios Todopoderoso, porque Él es el Dios en el cual hemos creído. ¿Y qué diremos del concepto número 4? En lo profundo del amar. Hemos descubierto cómo Dios ve los pecados que un día nosotros hemos confesado. Él dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, echará en lo profundo del mar todas nuestras iniquidades y nunca más se acordará de ella. ¡Qué Dios como tú! Esta fue la lección, el pueblo especial de Dios. La próxima semana vamos a estar estudiando la lección número 8, con el título que es Confiar en la bondad de Dios. Estaremos estudiando el libro de Habacuc. Y les dejo la pregunta de esta semana. ¿Te hace a ti el conocimiento intelectual o teológico, y aún siendo miembro de la iglesia de Dios en esta tierra, te hace merecedor de la salvación? ¿O solamente aceptando a Cristo como tu Salvador es como tú y yo podemos ser salvos? Si lo crees, mándame tu testimonio y escribe ahí abajo. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador en esta ocasión, déjame también tu testimonio. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Los espero la próxima semana con esta maravillosa bendición. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.